Buenos días a todos. Muchas gracias a la Universidad de Galileo, a Judith y a todo el equipo por invitarme a este evento, a esta convención. Saludar a todos los presentes por la asistencia, a las autoridades, empresas, que espero que haya algunas, y que encuentren mi presentación interesante. Bueno, la verdad es que llevamos ya, yo personalmente, bastante tiempo trabajando en temas de sostenibilidad y eficiencia energética, y sí que en los últimos tiempos ha habido un cambio importante en cuanto a la percepción del sector público y particularmente sector privado respecto al ahorro, ¿no? Hoy he venido a hablar más desde una perspectiva de la empresa privada, pero que en cualquier momento, si alguien tiene alguna propuesta para que, digamos, gire un poco el tono de la presentación hacia otros temas relacionados, no hay ningún problema, puesto que trabajamos en campos muy diversos. Voy a hablar hoy sobre todo de lo que es... voy a hacer una presentación bastante directa, general, pero bastante directa sobre cómo reducir los costes en la empresa, en particular los costes energéticos. Y les voy a dar unas pautas y un poco nuestra experiencia en cómo reducir eso. Realmente esta presentación va a ser más general y después, creo que a las 2 tengo otra presentación. Me hacen trabajar mucho, he venido, pero voy a trabajar bastante, sobre algo más aplicado, más a campo. Y es donde hablaré más sobre el sector, sobre lo que es la aplicación de la sostenibilidad y en concreto la eficiencia energética al sector turístico en particular, que es uno de los que nosotros nos hemos centrado en nuestro trabajo diario como expertos. Pero sí que ahora voy a hacer una presentación más general sobre lo que es la eficiencia energética y cómo, sobre todo, reducir los costes en la empresa. Inicialmente, bueno, voy a hacer una pequeña introducción y voy a hablar sobre el modelo energético eléctrico. Es decir, me voy a centrar sobre todo en la parte eléctrica, en cuanto a lo que es eficiencia energética, ahorro, puesto que evidentemente son temas bastante extensos y necesitaría mucho más tiempo para dar detalle, ¿no? Entonces, me voy a centrar sobre todo en la parte eléctrica, pero sí que pasaré por la parte térmica del consumo energético. Hablaré algo de las energías renovables, no mucho, pero quiero dar unas pinceladas porque es una parte primordial dentro del mundo de la eficiencia energética. Hablaré de la petición de ofertas o propuestas, que creo que es una parte importante, sobre todo desde el punto de vista de la empresa privada, cuando uno está decidido y convencido, y eso lo voy a intentar demostrar, en que hay una posibilidad de ahorro en costes en la empresa. Tiene que pedir diferentes servicios o productos, pedir ofertas y propuestas a diferentes empresas. Es importante, digamos, tener una cierta metodología de cómo hacerlo, puesto que nos encontramos muchas veces en que hemos contratado al contratista equivocado, hemos pagado más de lo que deberíamos haber pagado, el contratista que nos va a hacer una instalación, sea de cualquier tipo, no tiene la experiencia suficiente o nos intenta convencer de algo, de unos beneficios que en realidad no están ahí. Y estoy hablando, por ejemplo, del periodo de amortización. Es algo clave en las empresas, el periodo de amortización de cualquier inversión en eficiencia energética. Y les voy a explicar un poco las pautas para que estén claras y les ayude en su día a día. Hablaremos algo, muy poco, pasaré rápido porque después a las 2 en la siguiente presentación hablaré de los indicadores de rendimiento energético. Es decir, nosotros, bueno, digamos que las empresas normalmente para medir, una de las cosas más importantes es medir, saber cuál es el rendimiento energético de la empresa. Cuando no hay indicadores, cuando no recogemos indicadores y, digamos, lo medimos y lo registramos, no tenemos estadísticas de hacia dónde vamos, no sabemos si el consumo sube, baja, cuáles son nuestros rendimientos respecto a la unidad de producción. Nosotros llamamos unidad de producción, digamos, una relación entre lo que es el consumo energético y lo que nosotros vendemos. Por ejemplo, en el caso de hoteles son las pernoctaciones, las noches huésped. Es decir, por cada persona que viene a dormir al hotel, queremos saber cuánta energía nosotros nos gastamos. Tenemos que tener un indicador de referencia respecto a lo que nosotros vendemos, que en este caso son noches huésped. Si es, o incluso normalmente, por ejemplo, respecto a metros cuadrados climatizados. Es decir, no es lo mismo un hotel muy grande que un hotel pequeño. Cuanto más grande, evidentemente, tiene más consumo, porque hay que climatizar más metros cuadrados.
grados. Entonces, son indicadores que nosotros utilizamos continuamente para saber dónde estamos. Eso aplica a cualquier cosa. Es decir, si hablamos de una fábrica de cemento, pues tendríamos que pensar en cuál es el consumo energético respecto al kilo de cemento producido, ¿no? O puede ser respecto a una muñeca o respecto a un muñeco que fabricamos en la fábrica o respecto a cualquier cosa que nos dé una indicación de la unidad de producción. Y después, no sé si hay tiempo para ruegos y preguntas, pero yo lo he colocado y ahí está. Bien, previamente a hablar de lo que es eficiencia energética en la empresa y el uso de energías renovables, les quiero convencer porque, como saben, a veces tenemos la tendencia a pensar que esto es la eficiencia energética, el uso de renovables ya está vendido, que ya es maravilloso, que todo el mundo lo acepta y se va a hacer en la empresa porque sí. Y no es el caso. Nos encontramos que, y es una parte muy importante, dependiendo un poco de la situación del país y del grado de sensibilización, que hay que convencer. Y a veces no es fácil, requiere un tiempo convencer e informar sobre los beneficios. Y hay que demostrarlos. Entonces, uno de los primeros objetivos que nos marcamos siempre es la reducción de costes. Evidentemente, el empresario, es verdad que es muy bonito invertir en energías renovables, que hay una parte ética, que hay una parte de responsabilidad, que hay una parte de reducción de emisiones de CO2, pero al final el empresario lo primero que mira, evidentemente, es la reducción de costes. Y eso es plenamente demostrable que con el aumento de la eficiencia energética y el uso de renovables reducimos los costes de producción, ¿vale? Y esto es el primer punto más importante, pero hay otros. La competitividad, evidentemente, poniendo ejemplo al sector turístico en particular, sí que la energía, en muchos casos, sobre todo cuando es barata, hay una cierta tendencia a olvidarla, a los costes energéticos, tenerlo como algo residual que no tiene importancia. Pero la situación ahora mismo a nivel mundial y viendo los costes, que ya sé, algunos costes también en Guatemala, es que la energía es muy cara. Y son unos costes muy importantes dentro de los costes de explotación. No es algo que se pueda dejar de la mano. En el caso de España, les puedo decir que, por ejemplo, en el sector turístico, sí que antes había previo a la crisis, digamos, que hemos tenido, una facturación muy alta y la energía era barata. Con lo cual, lo energético era como algo residual, que el empresario no le daba mucha importancia. Y ahora ha dado un giro total. Y resulta que la facturación en los hoteles y en muchas empresas ha disminuido de forma importante y los costes energéticos se han disparado. Con lo cual, lo que antes a lo mejor era un 2, un 3% de los costes de explotación, ahora de repente ha pasado a un 10 o un 15%. Nos encontramos, por ejemplo, algunos establecimientos turísticos que realmente les es difícil mantener el negocio con los costes que hay ahora mismo energéticos y de agua. Ya les demostraré estadísticas reales de empresas. El valor de empresa. Y eso es algo que me gusta incidir mucho. Una empresa eficiente, una empresa que utiliza energías renovables, vale más. Tiene más valor en el mercado. Cuando nosotros invertimos en eficiencia energética, estamos invirtiendo en el valor de nuestra empresa. Si mañana nosotros queremos vender nuestro hotel, queremos vender nuestra fábrica, queremos vender cualquier tipo de empresa que tenga consumos relevantes de energía, esa empresa va a valer más. Simplemente porque es el simple hecho que si yo quiero comprar un hotel y sé que es un hotel eficiente y tengo los costes de energéticos muy bajos, yo voy a ganar más dinero como empresario. Evidente. Si yo tengo una instalación obsoleta, si tengo una fábrica con maquinaria obsoleta que tiene unos gastos energéticos muy altos, que me consume mucha agua, mucha energía, muchos materiales, evidentemente esa empresa no es rentable, no es tan rentable. Entonces, eso hay un ejercicio que no sé si han oído hablar, que es el due diligence, que en el mercado internacional se utiliza mucho, que son los ejercicios de compra-venta, de compra o venta de propiedades, compra-venta de empresas. Y en ese ejercicio, las empresas hacen auditorías de todo. Aparte de la financiera, hacen auditorías de maquinaria, hacen auditorías de arquitectura, hacen auditorías de todo tipo, incluidos ambientales también, para saber qué estás comprando. Porque antes de comprar algo, uno quiere saber lo que está comprando. Y si la empresa es muy ineficiente desde el punto de vista energético, es algo que afecta al precio final. Con lo cual, lo que quiero decir con esto es que cualquiera que invierta en eficiencia energética y renovables está aumentando el valor de su empresa. Está haciendo una inversión que no se tiene que ver visto como un gasto, sino como un aumento del valor. Eso es primordial, esto es clave, porque para informar y convencer al empresariado que está haciendo, desgraciadamente, cuando yo digo esto, a veces no
no es algo tan común, la gente no lo tiene presente, pero es así, eso es demostrable fácilmente. Por último, bueno, las últimas cosas ya es algo como más voluntario y ético, digamos de alguna forma, pero sí que nos interesa evidentemente también ser responsables como empresa y evidentemente también la administración pública, porque la administración pública también consume energía, no nos tenemos que olvidar nunca de la administración pública, porque la administración pública a veces fomenta proyectos de eficiencia energética y ellos mismos no se aplican lo que ellos venden o lo que ellos intentan fomentar, ¿no? Es decir, que nos encontramos, por ejemplo, en España, por poner un ejemplo, que uno va a los edificios públicos de los diferentes ministerios y son los edificios más ineficientes de España. Es decir, los gastos energéticos en los edificios públicos son demenciales, porque no se ha hecho ningún tipo de inversión en eficiencia energética, la iluminación, los equipos de climatización, las bombas, todo es antiguo y entonces eso tiene unos costes energéticos muy altos para todos nosotros, para los que pagamos con nuestros impuestos ese mantenimiento de esas instalaciones. Entonces, se está fomentando, por un lado, aumentar la eficiencia energética de las empresas, pero después la administración pública no lo fomenta ni se lo aplica a sí mismo, ¿no? Entonces, es algo que aplica a todos. Y por último, la responsabilidad corporativa, que está relacionado con todo lo que estamos hablando, pero sobre todo las empresas que ya en pymes, evidentemente, es más difícil de encontrar, pero las empresas multinacionales y las empresas grandes cada vez más apuestan por ser más responsables y empezar y no solo pensar desde el punto de vista financiero, única y exclusivamente, sino también pensar en rendimientos ambientales y rendimientos sociales, ¿no? Y el impacto social que tiene la empresa. Un tema que es importante y es también general. Digamos que estos pasos que hemos llamado, digamos, 8 pasos clave para la eficiencia energética son, digamos, contenidos que introducimos en un proyecto que voy a hablar luego del proyecto Intellitur, que prácticamente se puede aplicar a cualquier sector, pero que estaba enfocado al sector turístico. Y esto es un poco resumen de todo lo que nosotros podemos hacer. Y por dónde, digamos, tenemos que empezar. Lo primero, arquitectura bioclimática. Estamos hablando aquí de algo aplicado a la edificación, pero sí que si hablamos por ejemplo, una fábrica de cualquier tipo, estamos hablando de un diseño ecológico o diseño inteligente o como se quiera llamar, o ecología industrial o mil cosas, mil formas más de llamar a lo mismo, ¿no? Pero sí que la arquitectura bioclimática en el caso de edificación es clave y hablamos sobre todo del diseño. El diseño es lo más importante. Cuando estamos diseñando una fábrica, que estamos redactando el proyecto técnico de ingeniería y de arquitectura, es donde nosotros vamos a conseguir mejores rendimientos energéticos y mejor eficiencia energética y mejor implantación de las energías renovables. Es difícil después, una vez que está construido, diseñado, ya en funcionamiento, revertir la situación. Porque sí podemos hacer mejoras, pero nunca alcanzaremos el rendimiento energético de un edificio que ha sido diseñado para tener un alto rendimiento. ¿Tiene sentido, no? Hay que ser inteligentes en el diseño y diseñar de cero algo que sabemos que va a ser mucho más eficiente. Y estamos hablando, por ejemplo, de aislamientos. Muy importante, evidentemente. Estamos hablando de orientación del edificio. A veces es posible, a veces no. Estamos hablando de ventilación cruzada. Estamos hablando de iluminación. Estamos hablando de implantación de energías renovables en el edificio. Y la tendencia en Europa, y creo que en esto pienso que somos líderes mundiales, pienso Europa es líder ahora mismo en estos temas, es ir hacia el consumo cero. Dice, bueno, esto es imposible. El consumo cero no es imposible. Lo que tenemos que intentar es que el consumo, la provisión de energía de ese consumo mínimo que tenemos, que sea el mínimo posible, provenga de energías renovables, por ejemplo, en forma de fotovoltaica, eólica, mini eólica, solar térmica, etcétera. Es decir, al consumo cero, consumo cero es imposible conseguirlo per se, porque los equipos tienen un consumo, pero sí podemos conseguir, digamos, una emisión cero de CO2, ¿no? Si implantamos si primero diseñamos el edificio o la empresa para tener el menor consumo posible, y una vez que tenemos eso, evidentemente, implantar energías renovables que nos permitan, y eso ya hay edificios por ejemplo, en Holanda y en otros sitios del mundo que tienen consumo cero desde el punto de vista de red, me estoy refiriendo, ¿no? Y esto es posible, esto es real, lo digo porque hay proyectos que están funcionando ya, no me estoy inventando nada. Cuando hablamos primero,
Entonces, el punto número 1 es, para mí, y evidentemente el más importante, el diseño. Una vez que pasamos esa parte, y hablamos sobre todo ya para edificios o empresas existentes, tenemos que intentar revertir en la medida de lo posible la situación, es decir, mejorar la eficiencia de la empresa, ¿no? Entonces, ahí tenemos una serie de herramientas de cómo hacerlo. Primero, la gestión energética. Aquí ya no voy a hablar mucho de la gestión energética, hablaré de cuatro ejemplos de lo que significa, pero vamos a ver, básicamente es automatizar lo máximo posible la empresa, utilizar nuevas tecnologías, sistemas de gestión online de los equipos, control de todos los equipos dentro del edificio, de la empresa, me refiero climatización, bombas, iluminación, calderas, o sea, tanto no solo eléctricas, sino también térmicas, gas, o sea, consumos de gas, consumos de agua. Al final, que esté todo conectado, que esto también ya existe, esté todo conectado de tal forma que nos permita control total de cualquier instalación, o sea, cualquier equipo dentro de la empresa de forma remota. Primero, control de saber, o sea, medir lo que está consumiendo cada equipo, o por lo menos los más importantes, y después tener un telecontrol para poder programarlo. Es decir, para poder programar cuándo arranca, cuándo para saber exactamente cuándo realmente está trabajando y cuándo no. Porque cuando uno piensa en muchas empresas no sabe lo que está ocurriendo. No sabe a veces cuando las máquinas, hay máquinas que están trabajando de noche y el gestor ni es consciente de eso. Nosotros nos ha pasado, por ejemplo, ir a empresas y conectar un sistema que le llaman el Building Management System, un sistema de control, que ahora ya son sistemas de telecontrol, es todo online, y nos pasa que bueno, cuando empezamos a recibir los datos de los consumos, hay a lo mejor una subida, un consumo a las 3 de la mañana. Digo, pero vamos a ver, ¿cómo es posible que haya un consumo a las 3 de la mañana cuando es una fábrica que durante la noche no trabaja, está totalmente parada? O por poner otro ejemplo, nos ha ocurrido en un hotel que había un servicio de restaurante-bar que en teoría tenía que funcionar hasta las 10 de la noche. Y resulta que cada día a las 9 de la noche, nosotros viendo las gráficas de consumo del establecimiento, del hotel, había una bajada de consumo. Y eso es que la persona responsable del restaurante-hotel, cuando el restaurante y bar, cuando había menos gente, se iba antes. En lugar de irse a las 10, se iba a las 9. Y entonces apagaba todos los equipos, incluido el aire acondicionado, y el consumo se reducía. Y eso fue chocante porque cuando fuimos a presentar un poco lo que estaba ocurriendo en la empresa en cuanto a consumo, en esa reunión que había algún directivo, el director del hotel, dijo, pero vamos a ver, aquí a las 9 hay una bajada, ¿y por qué ocurre esto? Y digo, bueno, pues esta hora habéis apagado algún equipo que tiene un consumo fuerte y por eso es baja. Y entonces, bueno, pues entonces, por favor, si podéis salir un momento de la sala porque tenemos que hacer una reunión interna. Y ahí van a ir a por el encargado del restaurante, porque claro, con el consumo energético se dieron cuenta que había una actividad dentro del propio hotel que no estaba funcionando lo que tenía que funcionar, ¿no? Entonces, bueno, son anécdotas, pero sí que nos da control total de la instalación. Y esto, cuando hablamos de un hotel, a lo mejor es algo menos importante de alguna forma, pero cuando hablamos de una fábrica es que es primordial. Ahora, por ejemplo, estamos preparando un proyecto para una central lechera donde se van a conectar todas las líneas de producción porque, claro, el financiero necesita saber cada línea de producción los costes reales de energéticos que tienen, porque no tienen ahora mismo una idea muy clara de cuánto se están gastando por cada línea de producción en energía. Y eso lo que te permite es sacar de línea de producción X por hora el consumo energético de esa línea y el coste en euros o quetzales o lo que quieras de esa línea por hora, por día, por mes, por semana, por lo que tú quieras. Es decir, tienes un control total de lo que está ocurriendo en la empresa. Ahí entramos en el punto 2. Punto 3, climatización y ACS. Bueno, evidentemente estamos muy relacionados con lo anterior. Lo que queremos primero es tener un control para saber qué está ocurriendo. Y después, cuando nosotros empezamos a tener información de lo que está ocurriendo en la empresa, podemos tomar decisiones, pues por ejemplo, la climatización en el caso de hoteles suele ser un porcentaje muy alto del consumo y podemos decidir que con los consumos y con los equipos tan obsoletos o antiguos que tenemos, la primera inversión a realizar es cambiar la climatización, porque sobre el total de consumo, a lo mejor la climatización en un hotel es un 40%, un 50%, un 37%, entonces es donde tenemos un consumo fuerte, nosotros sabemos la cantidad exacta que consumimos en climatización y el dinero que nos gastamos en climatización y puede ser la primera
Cuando tenemos datos podemos tomar decisiones empresariales para decidir, primero atacamos climatización o atacamos iluminación o calderas, ¿no? Iluminación y luz natural. Y esto, bueno, es una parte importante. La iluminación es probablemente la primera cosa que se hace cuando se intenta bajar el consumo energético aumentar la eficiencia de una instalación. Es normalmente la actuación que tiene retornos de inversión mucho más rápidos, y el retorno de inversión es clave. Es probablemente para el empresario lo más importante, porque cuando uno hace una inversión quiere tener un retorno lo más rápido posible. Cuando hablamos del empresariado en general, por lo menos en el sector hotelero, cuando tenemos retornos de inversión superiores a 4 años, ya no estamos muy cómodos. El empresario, a partir de 4 años, ya no está muy cómodo, porque ya le parece una inversión a largo plazo, más de 4 años, ¿no? Entonces quiere que las inversiones que hagan en eficiencia energética de la empresa sean 4, como mucho 4 años, si puede ser 1 o 2, mucho mejor. Y en iluminación es algo muy típico, que por ejemplo pasando a la iluminación LED, que ahora la iluminación LED ha bajado muchísimo de costes, en cuanto al coste, eso se va a 1 año o incluso a meses de amortización. Cuando uno tiene meses de amortización, es algo estúpido no hacer una inversión en según qué cosas para mejorar la eficiencia. Gestión del agua, importante. El agua se bombea, el agua se calienta, con lo cual tiene un consumo de energía. Cuanto menos agua consumamos, sea fría o caliente, menos consumo de energía tendremos. El agua no se puede dejar fuera de esta ecuación. Está directamente relacionada con la eficiencia energética. Está muy claro. Entonces, si nosotros somos capaces de reducir nuestro consumo de agua, sea frío o caliente, siempre vamos a tener una reducción en el consumo de energía. Energías renovables no voy a hablar, después sobre las dos hablaré algo, haré una pasada rápida. Transporte sostenible, bueno, depende un poco de la empresa que estemos hablando, la actividad sí que suele tener, y podemos incluirlo dentro de esa estrategia de eficiencia energética, una flota que puede ser una flotilla pequeña o puede ser una flota muy grande de vehículos, y evidentemente esa parte tiene que estar dentro de nuestra estrategia de eficiencia energética en la empresa, no se puede dejar fuera. En algunos casos pueden ser una parte importante de los gastos de la empresa, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, si son empresas de distribución de productos determinados, pues ahí tienes una parte que es clave, y ahí tienes en cuenta por muchos factores, ¿no? Tanto la antigüedad del parque de vehículos, como las rutas, cómo se organizan, si están optimizadas las rutas, el mantenimiento de los vehículos, qué tipo de combustible utilizan. Y yo sé que en Guatemala se está empezando a fomentar el uso de GLP para el transporte, y eso es muy interesante también desde el punto de vista de eficiencia energética y de emisiones contaminantes, por supuesto. Y después, todo lo anterior al final tiene una repercusión en algo que está ahí, que puede interesar o no, o más o menos al empresario, incluso a la administración pública, es la huella de carbono. Es decir, todo lo que hagamos de forma anterior, al final se traduce en nuestra huella de carbono, nuestras toneladas de CO2 que emitimos como empresa, que en algunas empresas, bueno, puede ser algo anecdótico, pero en otras es primordial, y empezamos ya a ver algunos sectores, por ejemplo, como el sector de transporte aéreo, que ya están entrando dentro de lo que es el mercado de emisiones y el protocolo de Kioto, y están ya regulados y pagan por emitir. Y a futuro, ya les digo que a futuro, la mayoría de las empresas, no estoy hablando de un año, pero muchas empresas industriales, las industriales está clarísimo, pero incluso otras, como por ejemplo el sector servicios, incluido el turístico, van a pagar por sus emisiones de CO2 a futuro. Yo estoy convencido que al final se va a pagar por eso. Con lo cual, los que estén mejor preparados, tengan una mejor eficiencia energética, que usen más renovables, pagarán menos y serán más competitivos, aparte de su reducción de costes. No nos olvidemos que lo primero que nosotros siempre insistimos es la reducción de costes. Pero es que aquí estamos matando no 2 pájaros, sino varios pájaros de un tiro, ¿no? Estamos reduciendo costes, pero estamos aumentando la eficiencia, estamos reduciendo CO2, estamos aumentando nuestra responsabilidad como empresa, estamos aumentando nuestra competitividad. Es interesante.
Bueno, quería hacer un pequeño... Bueno, a veces hablo de cosas relativamente sencillas, pero sí que son importantes. Y esto ahora hablaré un poco por la tarde en el proyecto IntelliTour de lo que hemos hecho. Que a veces cuando estamos discutiendo entre técnicos o expertos o llámese lo que sea, tenemos una cierta tendencia a olvidarnos de nuestro cliente final, digamos, de la persona que nosotros tenemos que influir para que realmente se pongan en marcha políticas de eficiencia energética. Y les digo que, por ejemplo, en el tema del sector turístico y el empresariado en general, al final, la persona que toma la decisión de invertir en eficiencia energética y renovables en la empresa suele ser el propietario de la empresa. Cuando hablamos de pequeñas empresas, siempre. Y cuando hablamos de grandes empresas, pues a lo mejor es una persona que no tiene ni idea de eficiencia energética, no sabe nada de eficiencia energética, pero tiene que tomar decisiones y nosotros cuando uno complica demasiado las cosas es muy difícil para según quién tomar decisiones en eficiencia energética sin tener conocimientos técnicos. Y entonces es importante siempre bajar a la tierra, digamos, a un lenguaje sencillo y fácil de entender para que cualquiera sea capaz de entenderlo, porque es que si no nos olvidamos de la parte importante de la toma de decisiones de eficiencia energética, ¿no? Que es, normalmente, por ejemplo, en el caso de un hotel es muy típico que el propietario del hotel es el que al final decide si se invierte en algo de esto, ¿no? Entonces, siempre hay que hacerlo lo más sencillo. Y aquí tengo una transparencia que es una tontería, dirá, ¿por qué nos viene a hablar de este tema? Pero sí que es básica, pero es clave en todo, o sea, es un poco resumen de todo lo que voy a decir hoy. Y es que cuando hablamos del modelo eléctrico energético, estamos hablando de kilovatios hora, que es lo que nos cobran a nosotros. Y kilovatios hora es potencia por horas de funcionamiento. Y entonces, cuando estamos planteándonos hacer algún tipo de actuación para reducir nuestro consumo eléctrico, en particular, lo primero, evidentemente, y eso es algo que no se tiene en cuenta tampoco, es primero maximizar el uso de la naturaleza. La naturaleza nos provee de energía gratuita que nosotros no utilizamos en muchos casos. Por ejemplo, la luz natural es algo muy típico. Si el edificio está bien diseñado, incluyendo arquitectura bioclimática, hay muchas zonas del hotel o del edificio que no va a ser necesario ningún tipo de iluminación artificial. Se me ocurre, por ejemplo, aquí que ahora abrimos todas las cortinas y probablemente podríamos apagar la mitad de las luces que hay aquí. Y es una sencilla, algo muy, muy, muy sencillo, pero que nos permite que al final de año esta iluminación, en lugar de trabajar 1000 horas, trabaje 330 horas. Y eso estamos hablando de las H, de las horas. Y hay que, para cualquier equipo eléctrico de cualquier empresa, esta es la fórmula. Primero, maximizar el uso de la naturaleza. Por ejemplo, el free cooling. No sé si han oído hablar alguna vez del free cooling. El free cooling es climatización gratuita. En determinados momentos del día, sobre todo en climas suaves, se puede inyectar aire del exterior para climatizar el edificio o la sala o la empresa. No es necesario estar con los compresores generando frío, sino simplemente se abre. Eso se hace de forma automática. El free cooling se hace de forma automática ya. Hay un sensor, tanto en el interior como en el exterior, se conecta y entra aire, se inyecta de forma automática aire del exterior y enfriamos el edificio sin necesidad de estar con los compresores en marcha. Eso nos permite tener ahorros de incluso el 50 al 60% en climatización. Claro, esos son ahorros muy importantes. No estoy hablando de tonterías, estoy hablando de miles de euros. Segundo paso, cuando hemos ya solucionado eso, que se pueden tomar soluciones para intentar utilizar los recursos de la naturaleza para nuestro beneficio, evidentemente nuestro segundo paso es reducir la potencia. Si nosotros evidentemente pasamos de una iluminación antigua de incandescente a LED, estamos bajando un 90% la W, los vatios. La potencia la estamos reduciendo, pero da igual si montamos para el hotel unos refrigeradores en la habitación de eficiencia A++, en el sistema europeo
o A+++, de 3+, estamos bajando pues a lo mejor un 30%, un 40% el consumo ya en cuanto a los vatios, ¿no? Entonces esa nevera está mucho mejor aislada, tiene el motor más pequeño y estamos reduciendo esa W. Y el paso 3 es la reducción de horas. Es algo tonto, pero está todo. Aquí está la solución. Ahora, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? Pero lo digo esto es importante mantener aquí esta transparencia, porque aquí está la solución. Cualquier persona, por poco que sepa de eficiencia energética, aquí tiene la solución. Si ahora mañana nos vamos, ahora después de esta conferencia, nos vamos a nuestra empresa y empezamos a revisar estas cosas, cuántos vatios tienen los equipos que nosotros utilizamos y cuántas horas funcionan, y logramos reducir tanto uno como otro, estamos reduciendo nuestra factura. Y con el precio que tienen ustedes aquí del kilovatio hora, que es muy alto, es superior a España, el precio del kilovatio hora aquí es más alto que en España. Es cara la energía aquí. Me sorprendió, no me esperaba, no era consciente. No sabía que tenía un precio tan alto. Es muy alto el precio. Entonces, el potencial de ahorro en las empresas es espectacular. Cuanto más caro, más ahorro. Entonces, hay que tomar esa oportunidad, y además que para el futuro es absolutamente necesario, puesto que si uno sí quiere permanecer competitivo en el mercado, sabemos que estamos ahora en un mercado totalmente globalizado y competimos entre todos y con todos. Y aunque parezca que uno aquí está en su mercado local, pero al final, aunque no se dé cuenta o esté haciendo una venta local, en el fondo está compitiendo a nivel global. Algún momento llegará el momento en que tengamos que salir fuera a vender nuestro producto, y en ese momento podemos estar preparados o no. Y la eficiencia energética es una de las claves para estar preparado. Cuando hablamos de lo primero que hacemos cuando llegamos a una empresa y queremos reducir el consumo, yo les voy a dar un poco las pautas para cómo reducir ese consumo, es realizar una auditoría energética, ¿vale? Es el típico ejercicio. El problema que tenemos es que la auditoría energética tiene un coste. Normalmente tienen que hacerlas expertos, especialistas en auditoría energética, para saber básicamente lo que está ocurriendo en la empresa. Tenemos que saber primero lo que está ocurriendo, porque si no sabemos cuál es la situación, es imposible tomar decisiones de ningún tipo. Vamos a ir tomando decisiones sin sentido, a lo loco. ¿Qué hacemos? ¿Cambiamos la iluminación o mejoramos la caldera? ¿Invertimos primero en climatización o cambiamos las bombas del agua? ¿Cambiamos esta máquina que está obsoleta, que tiene 30 años, o por aquí o por allá? Claro. Necesitamos un camino claro y una estrategia, y eso se hace normalmente con la auditoría energética. ¿Qué pasa? Que la auditoría energética, cuando hablamos de pymes, pequeñas empresas, no es tan fácil, puesto que el estudio tiene un coste, y algunas pymes no están dispuestas a hacer esa inversión. Pero sí que les estoy dando un poco pautas para que cualquiera realmente pueda empezar ese ejercicio. Y dentro de la auditoría, la auditoría puede durar varios días en función del tamaño de la empresa, voy a hablar un poco de la iluminación, de la parte que tiene que ver con la iluminación, pero esto aplica a cualquier equipo eléctrico. Es decir, cualquier equipo eléctrico hacemos exactamente lo mismo. Creamos un Excel, básicamente, donde vamos a introducir en ese Excel lo que llamamos nosotros el modelo energético, en este caso eléctrico, el modelo eléctrico de la empresa. Es decir, vamos a meter en este Excel todos los equipos que funcionan con electricidad, cuál es su potencia y cuáles sus horas aproximadas de funcionamiento. ¿Qué pasa? Que nosotros no tenemos información detallada de cuántas horas trabaja, por ejemplo, este punto de luz. Yo, hablando con el gerente o con la persona responsable, me dice, oye, pues mira, esta sala la estamos utilizando aproximadamente unos 50 días al año, y una media de unas 3 horas al año. Entonces, yo simplemente lo que hago es meter en un Excel todos los puntos de luz que hay en esta sala, que son a lo mejor 50, multiplicado por los vatios de cada punto de luz, multiplicado por el número de horas que yo calculo que al año funciona cada punto de luz. Con lo cual, yo ya tengo un cálculo del coste, o sea, el consumo de esta sala al final de año, y después multiplico por 0,17, por 1,70 quetzales del kilovatio hora, ¿no? Y sé
¿cuánto me cuesta esta sala? Si yo mañana quiero alquilar esta sala, por ejemplo, a alguien, ya sé lo que me cuesta en energía. Entonces yo, dentro de mis costes, ya digo, oye, pues si tú quieres alquilar esta sala para una convención, yo te cobro la energía y tal. Pero esa es una parte, es una utilidad. Lo que me interesa más saber es realmente lo que me estoy gastando aquí y allí y allá. Entonces eso se hace en todo el edificio. Estamos hablando solo de iluminación, pero eso hay que hacerlo absolutamente para todo. Bombas, fan coils, bueno, ahora mostraré un poco todos los equipos. Entonces, hay que dar un paseo de reconocimiento. Eso lo digo de modo para que si alguno de los presentes que tiene una empresa pequeña y evidentemente no puede contratar a un consultor, un asesor que le va a costar dinero, lo quiere hacer, pues os estoy dando unas pautas. Cuando nosotros hacemos este modelo, lo que hacemos es meterlo todo en el Excel, sumar todos nuestros consumos de vatios, horas, etcétera, sacar el coste aproximado y compararlo con la factura. Yo tengo una factura de mi coste anual de energía. Si el cálculo que yo he hecho en el Excel es parecido a la factura global del año, es que he hecho un modelo. Un modelo es un modelo virtual, ¿no? Correcto. Es decir, la suma de todo lo que yo haga, que son cálculos que hago hablando con el gerente, con el encargado y esto, no sé qué, las horas de funcionamiento de esto, las horas que funciona la bomba, las horas que funciona la climatización, cualquier equipo, las horas que, todos lo que son, por ejemplo, salas de frío, yo qué sé, refrigeración, cualquier cosa que haya, yo lo meto todo hago mis cálculos y cuando comparo la factura con mi Excel, si coincide más o menos, he creado ya un modelo virtual que yo sé más o menos qué me estoy gastando en cada parte. Cuánto en iluminación, cuánto en climatización, cuánto en bombas, etcétera. ¿Vamos entendiendo? Voy muy rápido, lento. ¿Está bastante claro? Bien. Entonces, hay que analizar la ubicación de los puntos de luz. Hay cosas, por ejemplo, que a veces no tienen sentido. Si yo, por ejemplo, ahora abro estas cortinas, tendremos una entrada de luz natural de este lado. Entonces, debería ser capaz de poder apagar estas 3 primeras líneas de iluminación y dejar a lo mejor las últimas 2 líneas encendidas. Con lo cual, tengo esta parte de la sala iluminada con iluminación natural, gratuita, 0 quetzales. Y después tengo estas líneas que solo están funcionando. Entonces, ya estoy reduciendo probablemente más de un 50% del consumo de esta sala únicamente. ¿Vale? Son cosas tontas, pero que sumando, eso es a lo mejor una empresa, un edificio pequeño, pero imaginemos si yo tengo una cadena de hoteles y tengo 100 hoteles. Algo tan estúpido, tan tonto como esto, me puede ahorrar millones de euros. O millones de quetzales. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular el bataje, en el caso de la iluminación, por sus horas de funcionamiento, el bataje de cada punto de luz por las horas de uso de cada punto de luz. Eso es un cálculo que nosotros hacemos en nuestro Excel, lo pasamos a vatios hora y eso dividido por 1000 para conversión a kilovatios hora, ¿vale? Entonces, cuando hacemos ese Excel, lo vamos sumando, nos saldrá en el total un consumo X de kilovatios hora año. Y eso al multiplicar por mi coste, por 1,7 quetzales el kilovatio hora, yo tendré un coste aproximado de mi coste energético eléctrico de la empresa, ¿vale? Bien. Cuando tenemos esto, multiplicamos evidentemente, son multiplicaciones tontas, kilovatios hora consumidos por el coste eléctrico. Bueno, en este caso está ajustado a España, 0,11 euros por kilovatio, aquí 1,7 quetzales. Nos sale el coste de la iluminación que podemos dividir por la sala. Puede ser una sala, puede ser una línea de producción, puede ser por ejemplo, lo que me cuesta el consumo de las zonas comunes del hotel. Puede ser podemos realmente calcular cualquier cosa que queramos, sea cualquier tipo de empresa. Y por último, emisiones de CO2. Y eso es algo que nosotros trabajamos de forma sistemática con los clientes. Kilovatios hora consumidos, costes que tenemos energéticos, parte 3, emisiones de CO2. Ya se está, digamos, implantando, no solo en España, en muchas empresas, como indicador de nuestro rendimiento empresarial. Y entonces, simplemente en este caso, lo que estamos haciendo es utilizar un factor de conversión español, evidentemente, porque está aplicado para España, de 0,35. Eso es una media del mix energético español, del año 2012, creo que es.
2011 o 2012. Entonces, nosotros sabemos que en el mix energético español tenemos 0,35. Esto aplica a cualquier equipo eléctrico, bombas, fan coils, enfriadoras, electrodomésticos, lavandería, cocinas, lo que quieras, cualquier cosa que eléctrico, siempre hacemos lo mismo. Vatios, horas. Cálculo de costes para saber qué está ocurriendo. Cualquier cosa que hagamos en la empresa, este es uno de los equipos que vamos a montar, en función de la eficiencia del equipo que montemos, en este caso motores eléctricos, tendremos un mejor o peor rendimiento. Afectaremos a SW, a esos vatios. Entonces, nosotros podemos hacer el mismo trabajo con menos vatios, tenemos una mayor eficiencia. Entonces, por ejemplo, en Europa, esa es la antigua clasificación de motores y esta es la nueva clasificación, ¿vale? Entonces, tenemos IE1, IE2, IE3 y IE4. Y en función de la clasificación, nosotros cuando compramos un motor eléctrico ya tenemos perfectamente claro si estamos comprando un motor de IE1, IE2, IE3. Y eso va a afectar a nuestra eficiencia. Y estamos hablando de mucho dinero, no estamos hablando de tonterías. Por ejemplo, para un motor, para daros una idea, un motor de potencia de 30 kilovatios que tiene un coste aproximado de 28.000 quetzales, ahora estos costes son del año 2012 o 2013, a lo mejor no es real, pero está muy cerca. Hay que pensar que el coste anual de operación, si es un motor que trabaja mucho, el coste anual de operación son 225.000 quetzales. Es decir, es muchísimo mayor el coste anual energético que el coste del motor en sí. Con lo cual, cuando nosotros compramos un motor de alta eficiencia, tenemos que pensarlo muy bien, o de baja eficiencia, perdón. Si compramos un motor chino de baja eficiencia, por decir algo, porque hay algunos chinos también de alta eficiencia, pero hay que pensar en la vida útil de ese equipo, que vamos a tenerlo trabajando 10, 15, 20 años, y el consumo en energía de ese equipo va a ser muchísimo mayor que el coste, o la diferencia en coste de uno de alta o baja eficiencia. He hablado de esto ya. El primero, contratación del suministro eléctrico. Muy importante cuando estamos negociando. Claro, en el caso español es un poco diferente porque ya estamos de alguna forma liberalizados. Allí, en España, ahora ya puedes comprar la energía de prácticamente 30 o 40 empresas que están ya trabajando como comercializadoras. Lo único que hacen es comercializar la energía. La generación la hace un tipo de empresas, la distribución otra y la comercialización otra. Son tres partes de la ecuación del sistema eléctrico, ¿vale? Nosotros ahora ya en España tenemos como mínimo, bueno, hay unas 400 o 500, pero realmente que estén vendiendo en toda España a lo mejor hay 30 o 40, es decir, que hay una competencia feroz para el tema de comercialización. Entonces, es importante a la hora de contratar el suministro eléctrico, si hay competencia, hablar con muchos proveedores. Los sistemas de control, he hablado, los sistemas de control o telecontrol, eso es de los primeros pasos. Cuando queremos aumentar nuestra eficiencia o saber qué está ocurriendo, es primero contratar algún tipo de empresa, empezar a medir y controlar qué ocurre. Recabar datos de nuestros consumos en tiempo real, en directo. Cuando montamos estos equipos, se hace un telecontrol con un software que tú estás viendo en tiempo real, las puntas, valles, cómo sube, cómo baja el consumo, las medias de todo tipo. Bueno, la corrección del factor de potencia. El factor de potencia, bueno, es digamos, el problema que hay cuando en el funcionamiento normal de una instalación, la potencia a veces no está toda disponible. Hay una potencia debido al funcionamiento de los equipos que se pierde, y la corrección del factor de potencia se hace con unos equipos, con unas baterías de condensadores que te permiten tener ahorros del orden del 5 o el 10%. Bueno, filtrado de armónicos, no sé si han oído hablar de filtrado de armónicos, seguro que muchos sí, otros no. Son interferencias en el sistema y lo que queremos hacer es montar equipos que nos permitan que nuestro sistema eléctrico dentro de la empresa sea lo más estable posible. Cuando hay armónicos en una instalación, que eso cuando con equipos con bobinado lo generan, los equipos trabajan mucho más, van mucho más forzados, con lo cual tienen un mayor gaste y desgaste. Y en costes también. Y entonces una de las iniciativas que ahora en España está implantando muchísimo es el filtrado de armónicos. Soluciones para el ahorro, control de iluminación. Por ejemplo, eso es de un hotel. Para el control de movimiento. Cuando no pasa nadie por una zona se apaga la iluminación de forma automática, seguro que lo han visto. Este tipo de controles nos permiten reducir las H, ¿no?
las horas de funcionamiento. Hemos hablado antes de las H y los vatios. Esto trabajamos con la H, reducir las horas de funcionamiento. Entonces, si no hay nadie en esta sala, la iluminación se apagaría automáticamente con un sensor. Esto es para los hoteles, que tienes la tarjeta, lo típico, que entras la tarjeta y se apaga todo. Cuando te vas, quita la tarjeta del hotel, de la habitación y se apaga todo. Esto nos permite reducir la H. Dispositivos de arranque suave en motores. Y relacionado con esto, variadores de velocidad. Los motores normalmente por defecto trabajan a máxima potencia y paran, arrancan y paran. Con los variadores de velocidad lo que nos permite es tener un ahorro del 50% y esos motores, digamos que arrancan mucho más tranquilos y trabajan al rendimiento, o sea, a la demanda, exactamente a la demanda que le estamos pidiendo, ni más ni menos. Tenemos ahorros del 50%. Un economizador de aire acondicionado, hablamos del free cooling, de la climatización gratuita. Lo que he dicho, cuando fuera hace más frío que dentro, inyectamos aire del exterior. Y entonces no tenemos que estar climatizando con las máquinas, con los compresores. Estamos inyectando aire y eso se hace de forma automática con esos equipos. Renovables después hablaré un poco. Las ofertas, si queréis, lo puedo dejar para luego, para ir acabando. Pero bueno, básicamente aquí el comentario es que cuando estemos buscando empecemos a pedir ofertas a proveedores de servicios de cualquier cosa, iluminación o climatización, pidamos como mínimo 3 ofertas. Que revisemos nuestros proveedores de forma concienzuda, es decir, qué experiencia tienen, qué instalaciones han hecho y que por favor en las ofertas siempre se incluya el periodo de amortización. Si yo voy a hacer un cambio en un hotel de la iluminación de LED, por ejemplo, de una iluminación antigua a LED, quiero saber, que me lo demuestres de forma matemática, cuál es mi periodo de amortización, en cuántos años voy a amortizar el paso a la instalación LED. Es clave. Esto hablaré luego. Y muchas gracias.